Y bien, como sabemos, el peaje en la vía de evitamiento, me parece, y en Ramiro, en fin, para entrar o salir de Ramiro Prialé, ha subido a 4 soles, de 3 a 4 soles, es un incremento, digamos, importante, del 25%, y también ha subido el peaje 50 centavos en fin, en toda la Panamericana Sur, ¿no? Los peajes. Entonces estamos con Domingo Arzubial, el gerente de promoción de la inversión privada de la Municipalidad de Lima, para que nos explique qué está pasando. Señor Arzubial, buenas noches, ¿qué tal? Jaime, buenas noches. Bueno, esta subida, digamos, importante de 25%, la gente dice, bueno, ¿dónde están las obras? ¿Por qué? No sé si tenemos una declaración ahí de Castañeda Locio. ¿La tenemos? A ver si podemos verla, por favor. Este contrato ha sufrido una serie de modificaciones, se llamó Línea Amarilla, después era por 30 años, se pasó a 40 años, era de 500 millones, se pasó a 700 millones, cifras más, menos, se decía que todo eso fue replanteado en estas ampliaciones de contrato, y entonces yo no sé cuál es la situación que quedaba, pero en todo caso sí era claro que estaba después de que se hubiera realizado un avance de un 70% de las obras, ¿no? Y creo que no se han realizado. No, yo de ninguna manera lo creo oportuno, yo creo que vale la pena revisarlo y sobre todo si no ha habido no se ha plasmado en obras que realmente la población necesita, ¿no? Él dice que según el contrato anterior había que avanzar un 70% de las obras para recién establecer el peaje y que no habrían obras que justifiquen el peaje. Sí, es bueno e importante aclarar esos extremos, ¿no? Yo no entiendo por qué el alcalde Castañeda entra a hacer opiniones, o exalcalde, mejor dicho, a hacer opiniones de esto, como bien él mismo señala, no conoce, puesto que el contrato que se firmó en el 2009, que es la Línea Amarilla, contemplaba desde ya el incremento al inicio de la explotación, que es lo que se ha dado ahora, de estos factores, porque lo único que hemos hecho nosotros es aplicar las fórmulas que están vertidas en el contrato de Línea Amarilla. Ahora, hay que aclarar eso. El proyecto Línea Amarilla, firmado en el 2009, en la anterior gestión municipal, era un proyecto vial de muchas calidades y de hecho que importante para resolver la problemática de transporte de la ciudad en este sector urbano. Sin embargo, tenía una inviabilidad social compleja, ¿no? Por eso es que la renegociación que se ha hecho en la gestión de Susana Villarán, lo que ha buscado es precisamente ver la parte social y entonces se ha incrementado en 6 veces lo que es lo que era el aporte compensatorio de $5.000 a $30.000, ¿no? Como base. A las familias. Así es. Por otro lado, se ha previsto que haya un conjunto de obras adicionales. Por ejemplo, el 4º carril se está empezando ya en estas semanas para hacer la ampliación en un carril de la vía de evitamiento entre Javier Prado y lo que es el puente Huáscar, ¿no? Adicionalmente, en un mes más estamos iniciando Las Palmeras, que es otro punto que después de lo que es el peaje de Monterrico genera mucha congestión vehicular. Eso también se trabaja dentro de un mes. En el mes de enero estamos iniciando lo que es la interconexión de San Juan del Lurigancho-Grau, que es una oferta directa que hizo nuestra alcaldesa para permitir que este populoso distrito de San Juan del Lurigancho, que tiene 1 millón de habitantes, pueda tener un verdadero acceso adicional paralelo al tren eléctrico desde Próceres hacia Grau. Todo esto es parte de los incrementos que se ha hecho en inversión del proyecto. Por otro lado, se ha hecho un fideicomiso especial de $80 millones que lo que va a promover es que se haga el Río Verde, que es este Parque Cantagallo y un conjunto de puentes peatonales que permiten hacer de este proyecto mucho más inclusivo, con áreas verdes y ser parte de una integración urbana, ¿no? Además de esto, hay que entender que estos proyectos, para tener un real efecto, lo que van a tener es que estar siendo parte de la reforma del transporte. También la inversión privada va a ser los paraderos, esta vez con vías de desaceleración, con andenes para 3, 4 vehículos patrón, vía de aceleración. Entonces ya no vamos a tener al vehículo de transporte público agolpado, quitando capacidad de la vía. Por otro lado, la reforma del transporte también nos va a permitir que la sobreoferta de vehículos que hoy día tenemos se aminore y llegue al su real estándar. Y cuando finalmente el túnel, que hoy día ya en el mes de noviembre va a llegar a 900 metros y el próximo año ya está concluido, cuando este túnel permita la interconexión... ¿Qué túnel? Es el túnel bajo el río, que va a permitir la interconexión.
prácticamente el 50-60% del flujo. ¿Cuándo va a estar terminado, perdón? Esto va a estar terminado a finales del 2014 y probablemente en los primeros meses del 2015 ya entre en operación la interconexión hacia Morales Duárez y hacia la Panamericana Norte, y en ese momento va a bajar el tráfico que existe en la vía prácticamente en un 50-60%, ¿no? Adicionalmente a esto, todo el proyecto integral genera un conjunto de mejoras. Por ejemplo, hay cámaras de seguridad, por ejemplo, hay, de hecho que tiene una central de video muy importante que ya ha permitido la captura de varias bandas en las zonas Arumilla sustancialmente, bandas de delincuentes. Por otro lado, tenemos grúas pesadas que antes no había, nunca se ha tenido grúas pesadas para trasladar a los vehículos pesados cuando estos tienen averías. Después hay una cantidad importante de vehículos de auxilio mecánico, hay ambulancias, hay policía, hay mayor iluminación. Todo esto son parte de los procesos que se están implementando. Jaime, estas vías concesionadas van a ser las vías más seguras que va a tener el país dentro de muy poco, ¿no? Me dice usted que tanto en el contrato de la línea María como en el actual, el peaje se pone al inicio. Sí, a ver, me explico en el detalle. Yo me acuerdo que Alex Curi fue duramente criticado y finalmente tuvo que romper el contrato porque puso un peaje también al inicio. O sea que... Bueno, hay una diferencia sustancial entre ese proyecto y este. En principio, este proyecto se deriva de contratos que tienen todo el proceso de estabilidad jurídica y al momento actual ya tenemos más de 300 millones de dólares de inversión que están dados en lo que es el túnel, en lo que es el Patio Unión, por ejemplo, donde ya se están trasladando familias, en lo que es los viaductos que ya se están trabajando, en estas nuevas obras que se están iniciando. O sea, ya hay un conjunto de obras de inversión. O sea, no es que esto está, de pronto se está empezando a cobrar y no hay obras. Por otro lado, se dice que el contrato señala que debe haber un 70% de avance de inversión respecto del inicio de la explotación. Eso no está en el contrato. Ajá. Este tema ha sido o es parte de lo que se llama declaratoria de interés, pero no es parte del contrato. Y tanto que es así que era inaplicable, pues. Y era inaplicable porque este es un proyecto que socialmente era inviable. Entonces, ¿de qué 70% podemos hablar? Más bien, en esta gestión hemos hecho ingentes esfuerzos para que el proceso de inversión se acelere. Y tanto es así... O sea que, perdón, esto formaba parte de una declaración de intención del concesionario. De interés. No, lo que pasa es que el proceso de evaluación lleva una declaratoria de interés que es la que se aprueba en el Consejo Metropolitano. Sí. Y luego de la declaratoria de interés se pasa a una fase concursal de 3 meses, donde se ve si hay otros postores que participen. Si no hay nadie, se adjudica. Inmediatamente después entra la negociación del contrato. El contrato, que tiene el valor de la transacción entre las partes, no ha regulado en ningún momento que haya un 70% de avance, digamos, de obras antes del inicio de la expropiación. En la declaratoria de interés, pero no estuvo en el contrato. Pero no está en el contrato. Ahora, pero en el caso del otro proyecto, Vías de Lima, me parece que se llama, ¿no? Vías Nuevas de Lima. Vías Nuevas de Lima, que supone un conjunto de obras en la Panamericana Sur, Norte y en la carretera central. Y en ese sí recién ha comenzado y no hay ninguna obra realizada y ya se subió el peaje. A ver, en estos modelos de gestión de inversión privada, todas las redes nacionales, las redes viales nacionales que hay concesionado por inversión tienen el mismo modelo. O sea, lo importante aquí es que en Vías Nuevas de Lima, en 3 años, vamos a tener 590 millones de dólares de inversión privada. No es que con estos peajes se está pagando la inversión. Además, este primer dinero que está ingresando al concesionario está ingresando a un fideicomiso especializado que solamente está destinado a operación y mantenimiento, a obras que tiene que hacer a nombre de la municipalidad, y a expropiaciones. O sea, ese es el único marco al cual se abastece con estos dineros de este fideicomiso. No es que entra directamente a los flujos de caja de la inversión, hasta que estén listas las obras obligatorias en este marco de 3 años, ¿no? Bueno, ¿y es cierto que con este incremento se financiaría el pago del IGB, que antes no había que pagar porque era una obra pública? Sí, a ver, la tarifa tiene 2 componentes regulado en el contrato especificado en el 2009, en el siguiente sentido. Una vez que MAPE deja de ser la entidad que cobra, que recauda, entonces ya se convierte como cualquier bien o servicio y tiene que pagar IGB. Entonces inmediatamente se aplica el IGB. ¿Ya?
Y por otro lado, en este caso en particular, el contrato firmado en el 2009 señala expresamente que tiene que ser también incorporar la indexación de la inflación desde el momento en que se firmó el contrato. Vale decir, la inflación acumulada del 2009, 2010, 2011, 2012 y 13 está incorporado en la tarifa, ¿no? Ese son, en el peaje. En el peaje, en la tarifa del peaje. Eso es lo que ha generado estos 4 soles, ¿no? De acuerdo. Por último, estos larguísimos atracones que se han producido, estos atoros, se explican simplemente por el hecho de que la gente no quería pagar el peaje. ¿Cuál es la explicación que tiene usted? Bueno, en estos días lo que ha pasado es que sí ha habido varios usuarios que no han estado o han tenido mucha incomodidad. Es comprensible la incomodidad, pero hay que entender que los beneficios están en el proyecto. Han generado cierta congestión y entonces el concesionario está a cargo de regular y de resolver. Y de hecho que ha tenido medidas, ha tomado acciones para ir resolviendo el tema, para bajar estas congestiones. Dicho sea de paso, en el ingreso a la Ramiro Prialé desde la vía Evitamiento, el concesionario ha creado un cuello de botella, es decir, ha pasado de 2 carriles a uno solo, por no sé qué, en fin, infraestructura que ha hecho ahí, que ha construido, y eso es lo que genera, esto antes del aumento del peaje, unas colas de carros que van, pues yo no sé hasta dónde, hasta la Javier Prado y más todavía, una cosa en los días sábado, domingo, en fin, los días de desahogo de la población. Es un dato importante, de hecho que el que regula la supervisión del contrato es Invermet. No obstante, yo voy a hacer las verificaciones del caso porque si hay algo que tiene que ver con la operatividad y tiene la lógica de por medio, pues hay que aplicar. Entonces, sí, pues es increíble. Yo voy a tomar, si corresponde, las medidas para corregir esto. Pues estos son los mismos que precipitaron, que hicieron... no provocaron, sino que ocasionaron o hicieron posible que el río se tumbara la obra y inundara la obra, ¿no? Entonces, no, creo que no son muy inteligentes desde el punto de vista de la ingeniería. Bueno, esa fue una situación muy particular derivada por un incremento inusual de la corriente del río, que por cierto no ha generado ningún efecto económico para la ciudad, puesto que al ser una concesión, los riesgos de construcción están enteramente de su lado, así que la empresa, el concesionario, ha asumido absolutamente los costos de esa situación de emergencia, ¿no? Bien, señor Zubialde, muchas gracias por su participación en la hora N. Fue el gerente de promoción de la inversión privada de la Municipalidad de Lima. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Daniel Urresti, que es el encargado de la lucha contra la minería ilegal, es el comisionado de asuntos de formalización de la minería de la PCM. Regresamos.